con todos y con todas. Un enorme placer y gusto tenerlos presentes en esta panel de clausura del 18 Encuentro de Derechos Humanos Ciudadanos con Memoria, a 20 años del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Gracias nuevamente por su asistencia. Gracias a nuestros amigos y colegas del panel, de este cierre de panel que nos acompañan el día de hoy. A Javier Torres, de la Asociación SER, Servicios Educativos Rurales. A Sofía Masser, investigadora y excomisionada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. A Augusto Castro, docente del Departamento Académico de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica. A Patricia Salas, docente de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y exministra de Educación. Antes de empezar, por cada uno de los expositores y de los panelistas, quisiera que me permitan tomar un par de minutos para también dar algunas palabras de testimonio personal en estas fechas que conmemoramos el 20 aniversario de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. Hace 20 años era un joven abogado que trabajaba en la Defensoría del Pueblo y que me tocó o me designaron para acompañar la labor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación creada en abril del 2001. Pude acompañar en las primeras tareas del equipo forense de la Comisión de la Verdad y Reconciliación a la primera exhumación, recuperación al distrito de Totos, en la provincia de Cangallo, Ayacucho. En realidad fue la segunda, como ustedes saben, la primera fue el caso La Cantuta. Posteriormente se hizo la misma tarea de recuperación de restos en Apurímac, en la provincia de Aymara. Sin duda, fue fundamental en la tarea de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y marcó el tono y la tonalidad con que las tareas de la Comisión de la Verdad se llevaban adelante. Lo que nos dejó la CBR fueron evidencias muy importantes de lo que ocurrió en el país durante más de 20 años. A lo que nos tocó vivir en aquellos años. Nos dejó cifras tremendas la Comisión de la Verdad y que seguramente nuestros panelistas se referirán a ellas. Más de 69,000 víctimas de la violencia, muchas de ellas identificadas con nombres y apellidos. Una relación de 8,558 desaparecidos con nombres y apellidos, que luego de la Comisión de la Verdad aumentó y hoy se habla de cerca de 15,000 desaparecidos. 4,022 sitios de entierro, una buena parte de ellos con sus expedientes y con sus ubicaciones y testimonios previos para el proceso de exhumación y recuperación. Y 43 casos de investigaciones preparadas para que sean judicializadas a lo largo de los siguientes años. Pero como bien saben, la CBR no solo nos dejó estos datos, estas informaciones, sino que nos habló de eso que el doctor Salomón Lerner habla en su introducción, de la doble tragedia que vivió el Perú en esas 2 décadas. La tragedia de la violencia y las violaciones a derechos humanos y la tragedia de la indiferencia
de muchos peruanos y peruanas frente a ese dolor. Como todo balance, después de 20 años, hay sin duda que señalar algunos avances que se han realizado, pero también, y creo que ese es el pendiente, una serie de tareas que aún están por realizar en el país. Hace 10 años, cuando me desempeñaba como defensor del pueblo, me tocó presentar un informe por los 10 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. Y en dicha evaluación decíamos lo siguiente: si bien se han dado avances importantes, como la ley que regula la ausencia por desaparición forzada, la ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, la ley que crea el Registro Único de Víctimas, la implementación de los programas de reparaciones colectivas, la creación del lugar de la memoria, aún persisten serias dificultades, demoras, estancamientos e incluso, en algunos casos, retrocesos en la atención a las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas de la violencia. Hoy, 20 años después del informe, todo indica que las tareas pendientes son muchos más, sobre todo en aquellas referidas a la reconciliación del país y a aquellas que tienen que ver con el cerrar toda puerta a cualquier viso de violencia que se quiera instalar en el país. Para eso nos hemos reunido en esta última mesa, para abordar justamente lo que hemos llamado la actualidad y vigencia del informe de la CBR, cuáles son los desafíos que nos trae en un contexto como el de ahora. Vamos a empezar entonces con las presentaciones. Vamos a otorgarles como máximo 15 minutos. Aquí me han puesto unas tarjetitas para pasarle la voz a los expositores. Así es que empezamos con Javier Torres, antropólogo y comunicador. Actualmente es miembro del Consejo Directivo del CEPIA, director de noticias del SER y conductor de los programas El Arriero y Al Filo en el portal digital La Mula. Bienvenido, Javier, y adelante, por favor, por 15 minutos. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Muchas gracias, IDEPUC, por la invitación y un gusto compartir la mesa con Patricia, Sofía y Augusto, con quien hemos compartido otros espacios también referidos a nuestra común preocupación por el país. La pregunta que nos plantea un reto complejo, porque el informe de la Comisión de la Verdad, por su complejidad, por la apuesta que tuvo la Comisión, nos dio diversas explicaciones sobre el conflicto, explicaciones de naturaleza estructural, pero también explicaciones de carácter político. Y nos dio además un conjunto de recomendaciones muy amplio, comparado con otras comisiones de la verdad que antecedieron la Comisión de la Verdad de Perú. Esta fue una de las comisiones cuyo trabajo fue uno de los más ambiciosos. Y entonces eso plantea, y nos planteó, creo que desde el inicio, a quienes hemos estado comprometidos con este proceso, un reto enorme. Pero quiero ir un poco al diagnóstico, que es un poco una de las preguntas que nos hacían, ¿no? ¿Cuál es el Perú que diagnosticó la Comisión de la Verdad? Era el Perú que había concluido un conflicto armado interno, que había concluido además en el campo en particular hacia mediados de los 90, salvo en el Bray Guayaga, ¿no? Pero que por razones de orden político y de lo que significó la caída de Fujimori y Montesinos, se decidió estudiar el periodo 80-2000, porque ese era el mandato que dio el presidente Paniagua, el gobierno del presidente Paniagua. Entonces, claro, la primera pregunta que yo me hago siempre, y hemos tenido esta discusión ya cuando el informe se presentó, es ¿de qué Perú estamos hablando? Y creo que el diagnóstico del Perú rural, de ese Perú del que se ha hablado en la mesa anterior, ¿no? Era muy certero. Era una sociedad destruida. Era un aparato estatal, una infraestructura estatal, perdón, destruido, desaparecido, igual que cientos y miles de peruanos y peruanas, ¿no? Pero ese Perú
ha sufrido enormes transformaciones en los últimos 30 años. Ya la pacificación autoritaria, como yo le llamo al periodo final de que, el segundo gobierno de Fujimori, ¿no? Ya generó enormes cambios. Los programas sociales, FONCOES, el PRONA, el programa de esterilizaciones forzadas, que la comisión no incluyó, en fin, ese es un largo debate, pero todo ese proceso de pacificación generó un proceso de transformación. Cuando la comisión llega, hace el diagnóstico del periodo de la guerra, pero ya habían cambios que se habían dado. Y del momento en que la comisión presenta el informe a la fecha, han habido más cambios aún. Es decir, cuando uno conoció el campo en los años 80 y lo recorre ahora, las transformaciones son profundas. Y yo quiero insistir en eso, porque si bien hay causas estructurales que explican determinados factores del conflicto, también es cierto que ha habido una transformación que no se puede dejar de lado. Discriminación hay, racismo hay, sí, pero no es exactamente de la misma naturaleza de la discriminación y el racismo que se vivía hace 40 años en el Perú. Y además, el grado de integración al mercado y el grado de comunicación que tenemos en este momento en el país es totalmente distinto. Nosotros hemos visto en tiempo real masacres. En los años 80 no podíamos ver desde Lima o desde otro lugar del país diferente de donde estaban cometiendo las masacres, no las podíamos ver en tiempo real. Entonces yo quiero insistir mucho en esto porque yo siempre he considerado que el informe es muy valioso en términos de la agenda que nos colocó por delante. El diagnóstico va a cambiar con el paso del tiempo. El diagnóstico de esa realidad a la que queremos encontrarle respuestas. Pero sí hay una agenda pendiente, y quiero mencionarla ahora y luego pasar a los factores políticos que todavía cambiaron más, ¿no? Que me parece fundamental. O sea, acabamos de tener la sentencia del caso Callara, 35 años después. 35 años después. Al señor Urresti lo condenaron hace pocos meses. Y probablemente si no hubiera incursionado en la arena política, nunca nos hubiéramos enterado de que él era responsable del crimen de Hugo Bustillos. Entonces, la agenda de justicia todavía está abierta. Y todavía hay casos que están en proceso. Y no vemos desde el Estado que haya una voluntad de avanzar a la velocidad que se requiere en esos casos. En reparación se avanzó, ¿sí? Se distribuyeron las reparaciones, pero el monto de las reparaciones que se entregaron no eran reparadoras, ¿no? Ese monto de 5.000, de 10.000, ¿no? No eran reparadoras para la gente. Obviamente aliviaban un problema para personas, sobre todo en situaciones de extrema pobreza, pero eso no significa que hayan sido reparados. Y así como las otras reparaciones también. Otro tema que a mí me parece que sigue pendiente, el tema de la búsqueda de personas desaparecidas, que está ahora bajo amenaza porque se les están reduciendo los recursos a la unidad de búsqueda. Entonces, ¿por qué quiero plantear esto? Porque esa agenda pendiente del pasado sigue pendiente. Y no hemos avanzado lo suficiente, aunque sí ha habido avances particulares y han habido políticas, incompletas, pero lo han habido. A eso se suma esta crisis que vivimos actualmente, que es de una naturaleza totalmente distinta. Yo quiero insistir en que no podemos decir, esto es como en los 80. En los 80 en el Perú vivíamos en paralelo un conflicto armado interno y una batalla desde las izquierdas y a inicios de los 80, incluso desde el Partido Aprista, contra los intentos de instalar el neoliberalismo en el Perú. Y Sendero Luminoso terminó siendo un aliado de ese proyecto neoliberal al barrer con una buena parte de dirigentes, sobre todo de mandos medios, izquierdistas y apristas, en todo el territorio nacional, ¿no?
Entonces, era un proceso muy distinto al que vivimos. Teníamos partidos. Ahora no tenemos partidos. Tenemos mafias, grupos de interés, pero no hay partidos políticos, ¿no? Tenemos instituciones que están siendo cooptadas, sí, que están siendo atrapadas como en otros momentos, sí, pero el escenario es muy distinto. Sendero Luminoso fue un grupo que, le gustara o no le gustara a unos y a otros, puso en cuestión el orden establecido de una manera radical, drástica, en un momento en que el orden establecido era puesto en cuestión por muchos grupos políticos. Y nunca hay que olvidarse que Sendero era un grupo político que optó por la guerra. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿quién en este momento, como grupo político, cuestiona ningún orden establecido en nuestro país? Es una situación muy distinta. Nelson Pereira la describió bien hace un rato, en la mesa anterior, ¿no? Una lógica totalmente distinta donde la idea es sálvese quien pueda. Y entonces lo que creo que hemos vivido en este momento, y ahí sí el informe no me ayuda para enfrentar la crisis en este momento, porque tenemos una crisis de naturaleza política que, si bien resolviendo problemas estructurales como los mencionados de la discriminación, el racismo y la desigualdad, se podría aliviar en parte de la crisis, eso no va a resolver la falta de partidos. Eso no va a resolver la desinstitucionalización del Estado. La Comisión planteó reformas institucionales también en ese campo, pero el énfasis estuvo puesto en otros temas, y siento que en la discusión anterior, y por eso he entrado así, también se pone mucho énfasis en estamos en lo mismo, estamos repitiendo lo mismo. Quienes vivimos los años 80 sabemos que no estamos repitiendo lo mismo. Son procesos muy distintos. El terruqueo de ayer no es el terruqueo de hoy. Nelson Pereira lo dijo bien también, ¿no? El terruqueo de ayer te condenaba a muerte. El terruqueo de hoy todavía no nos ha llevado a ese punto. ¿Podemos llegar? Sí. Pero entonces, quería insistir en este aspecto. Ahora, otro punto que quiero plantear, que a mí me parece bien importante en esta discusión. O sea, ¿contra qué se ha rebelado la gente en el Perú entre diciembre y febrero? Lo que tuvimos en Puno fue una rebelión, pero no hemos logrado determinar exactamente qué tipo de rebelión ha sido. O sea, no reconocer la autoridad del Estado. Y eso a mí no me parece mal, por lo que significa este gobierno y este régimen. Pero no hemos todavía terminado de precisar qué significó eso, y como señaló alguien, y en otras regiones no pasó absolutamente nada. Y eso es algo que también me parece bien importante, porque a los problemas que ya encontraba la Comisión se añaden ahora una desarticulación territorial, a pesar de la conexión que tenemos, mucho mayor que en los años 80. Cusco era más región en los años 80 que ahora. Los problemas de la provincia de Espinar se debatían en la ciudad de Cusco también. Ahora ya no. Ahora los problemas de Espinar se debaten en Espinar. Y los de Quillabamba en Quillabamba. Nos hemos fragmentado. Y creo yo que en ese sentido, entonces planteo otro tema que marca una diferencia con ese proceso. Lo último, ¿no? Porque ya me puso tarjeta, no sé si amarilla. No, rojo. La que sigue es naranja. No funciona. No sé por qué. Otro tema que me parece importante, ¿no? Que tiene que ver con algo que está muy presente. Esta confrontación Lima-región, ¿no? Y claro, también en los 80 hubo indiferencia de sectores de esta ciudad, sí, pero también hubo mucha gente que estuvo comprometida en la defensa de los derechos humanos y en la práctica política en esa década, también, y no hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo, porque a veces es como que no, Lima siempre ha sido indiferente a todo lo que pasa en el Perú. Y no es necesariamente así. Y ojo, se cuestiona mucho también el tema de por qué Lima no se ha movilizado, que es otro de los grandes debates sobre esta crisis política. ¿No se movilizaron los limeños por racistas?
¿Ese era el problema? ¿Por no querer marchar con los puneños? ¿O porque estamos en una lógica de polarización totalmente surrealista para mí de comunistas versus no comunistas? Surrealista porque no tiene nada que ver con la realidad, pero finalmente eso es lo que ha terminado, a mi entender, limitando la movilización limeña, ¿no? Más que el racismo. Y es curioso, 2 años antes los limeños habían marchado masivamente contra otro gobierno que había vacado a un presidente, en otro contexto. Y ahí nadie dijo que los limeños eran racistas. Y que por eso no... Entonces, creo que hay que tener, uno de los retos que tenemos frente al informe es volverlo a leer, leerlo a profundidad y saber discernir entre lo que sigue vigente, lo que está pendiente y aquello que nos sirve para entender esa historia, ese proceso, pero ya no para extrapolarlo a conflictos que estamos viviendo en este momento. O sea, yo soy de las personas que he hecho el esfuerzo por leer el informe, acá Sofía Mager lo sabe bien, ¿no? Por discutir ese informe, y creo que es imprescindible que lo leamos, lo conozcamos, que se difundan los testimonios, pero no para decir, seguimos en esa misma situación. Ese es el riesgo que yo invito a en el que no caigamos. Sino, usemos el informe para entender lo que es un periodo clave de nuestra historia, fundamental de nuestra historia, ¿no? Pero no para que se convierta en la base de la agenda de la salida a la crisis política que tenemos, que tiene una naturaleza totalmente distinta. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Javier. 14 minutos. Te ha quedado un minuto. Te ha quedado un minuto para la vuelta. Lo tienes que dar. En realidad, lo de los colores, por favor, pido las disculpas. 5 minutos.